el módulo de los derechos políticos en el sistema interamericano de derechos humanos. Veíamos la clase de ayer, en la charla de ayer, el cúmulo de instrumentos internacionales, llegaba a la conclusión, desde luego, si es que es compartida, bien compartida por ustedes, que ese sistema interamericano es un sistema que está plenamente reconocido en nuestra Constitución, nuestro ámbito interno, que este sistema interamericano forma parte realmente o es integrante de un sistema universal que es en términos esenciales muy, muy similar que al sistema europeo, al sistema africano, que son los sistemas que de alguna manera se han desarrollado de esta manera. Y pues veíamos, ¿no?, que el establecimiento de los derechos políticos como derechos humanos, como derechos dignos de tutela por parte del derecho internacional, y el derecho internacional a su vez exige que sean verificados y cumplidos, potenciados, garantizados por los Estados miembros de la Convención, pues desde luego que es el objetivo fundamental de este sistema, ¿no? Ahora bien, como veíamos ayer, a partir de este caso Radillo que dio pues yo creo que la más importante reforma de derechos humanos que ha habido recientemente, que es la reforma de 2011, donde se incorpora este texto del artículo primero, donde yo les decía en términos muy llanos que bueno, pues ya los elementos, las herramientas jurídicas, la base normativa está ahí, ¿no? Creo que no hay, en mi opinión, y respetuosamente, no hay duda de que el sistema está muy bien construido, lleva tiempo construyéndose. Es un sistema que desde el punto de vista, digamos, de la amplitud y generalidad, de la potencia de los derechos fundamentales que regula, pues en mi opinión, es muy poderoso. O sea, en términos generales, creo que en la temática abstracta, los derechos humanos tienen pleno reconocimiento y no debiera existir realmente ninguna cortapisa, ningún obstáculo por parte de las autoridades de los estados para poder ser verificados. Sin embargo, pues también admitíamos que la realidad del poder, la realidad política, la gobernabilidad, la gobernanza de los países es muy compleja, muy diversa, se enfrenta a múltiples problemas y pues desafortunadamente lo que tenemos hoy en día es justamente una corriente, podríamos decir desde el punto de vista incluso filosófica, política, social, jurídica, de conciencia, dicen los españoles concienciación, nosotros creo que decimos concientización, de que los derechos humanos, es el tiempo de los derechos humanos, es el tiempo del reclamo, de la tutela de los derechos humanos, aunque desde luego pues estos nos acompañen desde el inicio del hombre como ser civilizado en la humanidad, ¿no? Pero digamos, existe esta corriente filosófica donde reclama de todos un comportamiento muy uniforme respecto de la vigencia de los derechos humanos. Entonces, creo que ese es un gran punto de acercamiento, creo que es un gran punto que tenemos que tener en cuenta. Insisto, el sistema está, el reconocimiento está. El problema es ahora el cumplimiento efectivo, el cumplimiento diario, y desde luego que existe también un problema, ¿no? En nuestras sociedades, desde el derecho constitucional alemán, se nos ha dado un concepto muy interesante, que también da hay pues prácticamente maestrías en universidades alemanas respecto a este tema, y empieza a haber cada vez más pues una universalización del concepto, ¿no? Que los derechos fundamentales no tan solo pueden ser violentados desde el poder. Los derechos fundamentales de los derechos humanos también pueden ser violados por privados, por sujetos que no son autoridades. Particularmente, pues lo sabemos todos, en el ámbito de nuestra sociedad mexicana, pues el caso del crimen organizado, ¿no? Que tanto daño hace permanentemente, constantemente, pues existe una violación sistemática y muy grande a ciertos sectores de la población,
respecto de violación de derechos fundamentales por no parte del Estado. Y digamos, la parte que estudiamos nosotros orgánicamente, institucionalmente, desde el punto de vista constitucional, internacional, jurídico, es la parte que le toca verificar y proteger al Estado, a los estados nacionales, no a los ciudadanos, no a los privados. Sin embargo, los ciudadanos, los entes privados, las organizaciones, ya sea legítimamente constituidas, legalmente constituidas, pueden violentar derechos fundamentales. Ese es otro tema, es otro punto de partida. Muy interesante también, y es muy interesante ver cómo se ha desarrollado la teoría constitucional en ese sentido, pero de alguna manera lo traigo a colación porque es muy importante que verifiquemos que en este tiempo de los derechos hoy en día más que nunca todos reclamamos, respeta mi derecho. Hoy más que nunca no es discurso ese tema de tu derecho termina donde empieza el mío, o mi derecho termina donde empieza el tuyo. Y pues vemos múltiples casos en las relaciones sociales, en las relaciones humanas entre privados y el poder público, pues que esas fronteras, esos linderos, ese delineamiento de fronteras resulta a veces muy difuso, muy vago, y es necesario que la tutela constitucional también llegue a todos esos casos, ¿no? Pero bueno, insisto, me quedo con un poco el repaso de todos los instrumentos que veíamos ayer. Vemos que todos no son de ayer precisamente, son instrumentos que ya llevan un tiempo rigiendo. Es más reciente ya, digamos, justamente la conciencia o la adopción por parte de nuestro Estado mexicano, que insisto, no es una realidad única ni exclusiva, es una realidad que se comparte, se vive y se padece en muchos estados del mundo, incluidos los más avanzados. Entonces, pero bueno, por algo se empieza. La evolución humana siempre ha sido cíclica, ha sido temporal, lleva tiempo consolidar instituciones y consolidar corrientes de pensamiento. Y bueno, esto siempre va a tener, insisto, las reticencias del ejercicio del poder público, que al ser ejercido por seres humanos, pues desde luego está lleno de errores, de abusos, de malas prácticas, etcétera, etcétera. Entonces, y me llamaba mucho la atención porque justamente hace rato revisando algún material, tenía la oportunidad de tener conciencia de algo que no lo tenía, y es que apenas el 27 de enero, en una sentencia, no es un caso de derechos políticos, pero es un caso muy reciente donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado mexicano por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y a la protección judicial en un caso de unos hermanos de 3 sujetos que fueron detenidos en una carretera en Veracruz, cuando fueron detenidas en 2006 y fueron acusados de delincuencia organizada, etcétera, etcétera, etcétera. Les dieron arraigo, les dieron prisión preventiva oficiosa, estuvieron algunos años en la cárcel hasta que fueron absueltos del tema. Sin embargo, el caso se llevó vía litigio estratégico ante la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana acaba de designar 2 categorías fundamentales que existen en nuestro sistema penal, que es el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, como inconstitucionales o como inconvencionales, y pues en consecuencia el Estado mexicano tuvo que reconocer una parte de la culpabilidad. Es un tema que todavía va a cumplimiento de sentencia, pero para que vean ustedes qué importante la tutela jurisdiccional también de estos derechos humanos, porque, insisto, sin mecanismos efectivos de reclamo, protección, garantía de los derechos humanos, pues esto no se queda más que en el papel. Entonces pueden ser una poesía, como les comentaba yo el día de ayer, en muchos aspectos, pero en el papel son letra muerta porque no se pueden reclamar. Pasaba como el tema de los derechos políticos y las elecciones. En nuestro país, lo platicábamos ayer también, siempre han existido normas electorales, siempre han existido normas tutelares de nuestro sistema, de nuestros derechos políticos, pero no existían los medios ni los órganos para reclamar. En el sistema interamericano, la Convención, la Carta de los Estados Americanos, la Carta Democrática Americana establece un sistema orgánico institucional justamente para la protección y el reclamo de los derechos fundamentales. Entre estos,
insisto, nunca renuncio ni nunca me salgo del tema, que es, en nuestro caso, estamos analizando los derechos políticos. Pero ahora justamente por eso veremos un problema de lo limitado de la visión que tenemos es, por ejemplo, nada más hay hasta el momento 2 sentencias, quizá alguna que está en proceso, o un par de ellas están en proceso de ser dictadas por la Corte, en materia de derechos políticos. Sin embargo, en materia de derechos fundamentales de libertad, de garantías judiciales, garantías procesales, hay un cúmulo de sentencias muy importante que incluso ha sido objeto de sistematización por parte de la doctrina y empieza a ser ya hoy en día una gran, pues digamos, un gran acervo ya jurídico obligatorio para los Estados partes respecto en temas de protección de derechos humanos. Entonces, es bien importante que veamos que la jurisprudencia y estos casos que se someten ante el sistema orgánico interamericano, pues desde luego que es fundamental para el posteriormente reclamar la vigencia de esos derechos al seno de nuestros Estados partes. El día de hoy vamos a ver, si quieres ir poniendo la presentación, Alejandro, por favor. El día de hoy vamos a centrarnos particularmente en 2 cosas específicas, bueno, más bien, sí, en 2 cosas específicas. Una es en el análisis justamente de este sistema orgánico institucional y en el análisis, pues, lo más pormenorizado posible que se pueda respecto del caso Yatama contra Nicaragua, que platicábamos el día de ayer, que fue el primero, y posteriormente el caso Castañeda Guzmán contra México, que fue el segundo en importancia, no necesariamente jerárquica, pero fueron en orden cronológico. Y pues ahí analizaremos, ¿no? Una forma, cómo razona la Corte Interamericana, cuáles son los derechos que estuvieron en juego y cómo pues se actualizan y se potencian y cómo se protegen mediante la tutela de la Corte Interamericana. Adelante, por favor, Alejandro. Entonces, primero que nada, tendríamos que analizar que el sistema orgánico interamericano, institucional interamericano, está formado por 2 organismos, ¿no? Como lo veíamos ayer, los estados del continente americano adoptaron estos serie de instrumentos donde se hace la base de un sistema regional de protección y promoción de derechos humanos, y está en primer lugar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todos hemos escuchado, es un órgano de mucha vigencia, muy conocido en términos jurídicos para quienes nos dedicamos a esto. También es un órgano muy importante, de alta importancia, porque pues también su labor constituye interpretación de derechos humanos y en muchos casos ha sido determinante para que al final del camino la Corte Interamericana emita jurisprudencia y sentencias respecto de estas materias. La naturaleza de esta comisión es un órgano consultivo de esta Organización de Estados Americanos que tiene competencias con dimensiones políticas en primer caso, entre los cuales destacan una realización de visitas a los países integrantes y a partir de ellas realizar informes sobre la situación de los derechos humanos en cada país. Por cierto, les puedo decir que las misiones de observación o las misiones de reconocimiento y verificación de derechos humanos son también usualmente no bien recibidas por los estados parte porque desde luego que forman, estos informes se nutren desde luego de entrevistas con la población, con presos, con miembros de la sociedad civil, no nada más con las autoridades, o les diría yo, además con las autoridades. Entonces, particularmente lo que se busca es obtener de primera mano información por parte de la comisión para establecer cuál es el estado justamente de la vigencia y de la, pues sí, de la vigencia, la actualización de los derechos humanos en nuestra región. Entonces, esta Comisión Interamericana, en un primer lugar, tiene esta labor importantísima. Es una labor que hace periódicamente, no tiene un calendario necesariamente asignado. Lo puede hacer la comisión por motu propio o puede hacerlo también a petición de partes, de autoridades o de ciudadanos, organizaciones de estados nacionales. La siguiente, por favor, Alejandro. Pero por otra parte también tiene facultades muy importantes que son en términos del proceso interamericano, el proceso jurisdiccional interamericano,
tiene la facultad de recibir las denuncias de particulares, organizaciones relativas a violaciones de derechos humanos, y una vez que las recibe, verifica que se cumplan requisitos de admisibilidad ante la Corte, para que una vez que se reúnan estos requisitos, el caso pueda ser planteado ante la misma. O sea, es la propia Comisión Interamericana ante la que se promueven particularmente de inicio todas aquellas casos que van a ser sometidos ante la jurisdicción de la Corte. Como vemos, entonces, en este primer principio, pues la jurisdicción interamericana ha cuidado muy bien este papel de jurisdicción totalmente extraordinaria, ¿sí? Esta jurisdicción se activa cuando son agotados, y son los presupuestos de procedencia, cuando son agotados solamente todos los recursos que el Estado parte que es denunciado, pone al alcance de sus ciudadanos. Entonces, pues esta labor de la comisión, ya veremos ahora que tarda un tiempo en específico, porque desde luego lo que se busca también con este caso es que los casos que auténticamente tienen méritos sean sometidos ante la jurisdicción ya final o ante la última palabra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esta primera labor, insisto, de la comisión es determinante para el posterior desarrollo del proceso que se lleva a cabo ante la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana tiene su sede en Washington y, al igual que los miembros de la Corte Interamericana, en este caso son 7 miembros, son designados por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos a propuesta de los Estados parte. La siguiente, por favor, Alejandro. Por otra parte, tenemos a nuestro Tribunal de Derechos Humanos americano, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es el tribunal creado por la Convención para realizar la función contenciosa respecto de esas denuncias por violación a los derechos humanos, y también puede hacer una labor consultiva distinta a la de la Comisión, una labor de índole consultiva que tiene que ver con la interpretación de las normas internas respecto de su validez contra el sistema interamericano vigente. Esas opiniones consultivas normalmente son sometidas por los estados parte, por los órganos legislativos de los estados parte, pero también existe la posibilidad de acceso vía organizaciones de la sociedad civil y de los países parte. Esta corte está formada por 7 jueces, también nacionales de los estados parte, y resuelve por mayoría de votos. El quórum mínimo para resolución es de 5 jueces. Una regla que se establece para efectos de garantizar la imparcialidad y la conducción de los mismos es que estos jueces no pueden conocer casos de su nacionalidad. Sin embargo, en esos casos, usualmente lo permitido por la Carta, no es obligatorio que ocurra así, pero es lo que usualmente pasa. El Estado que tiene a un juez nacional, cuyo caso se va a someter a juicio ante la Corte Interamericana, puede nombrar un juez ad hoc para el caso concreto. Este juez ad hoc, desde luego, también tiene que ser autorizado por la Organización de Estados Americanos. Entonces, la que sigue, por favor, Alejandro. Una vez que es llevado a cabo este procedimiento son procedimientos muy tortuosos. Algo muy importante, el estatuto de la Corte Interamericana y su reglamento interior es el que regula un poco el trámite, el trámite, instrucción, sustanciación de los casos que son sometidos hacia la comisión. Ya veremos que son procedimientos, desde luego, al ser procedimientos, primero que nada, contenciosos, después entre estados parte y ciudadanos, y no estar situados en la sede de la Corte Interamericana, pues desde luego el cumplimiento de las diligencias es un cumplimiento dilatado, es un proceso lento, es un proceso complejo que suele llevar mucho tiempo. Ahora veremos unos ejemplos. Bueno, por ejemplo, este caso, la sentencia que se dicta en este caso de Oaxaca, ¿no? Se está emitiendo la sentencia en 2022, en 2023, bueno, recién iniciado el 2023, y el caso fue promovido en 2009, el caso. Fíjense, llevamos
14 años, 13 años y pico, para que se haya tomado una sentencia en ese supuesto. Entonces, ahora veremos lo propio en el caso de los derechos humanos, perdón, de los derechos políticos, pero tiene que ver con esto que platicábamos ayer, ¿no? Desafortunadamente, lo voy adelantando, es un paréntesis bien importante, pero ya lo comentaba yo ayer, ¿no? Uno de los puntos fundamentales, en mi opinión, para la vigencia y protección de los derechos fundamentales de una manera cada vez más completa, y por completa me refiero a expedita. Dicen que justicia que no es a tiempo no es justicia. Y eso es lo que suele pasar en todos los sistemas de justicia del mundo. Dicen por ahí un viejo refrán, que yo lo tomo prácticamente como un principio jurídico para mí, que más en todo el mundo más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Porque sabemos que las instancias judiciales en todos lados, bueno, lo estamos viendo en juicios de índole penal, el que están en conocimiento de la opinión pública, ¿no? Casos en contra de exautoridades mexicanas, el caso de García Luna, que está en Nueva York, lleva un año preparándose el juicio y apenas está en las preliminares. Hay otros casos en donde se ha llevado a cabo un poco más expedito el proceso, pero digamos eran casos que quizá no arrajaban tanta complejidad, pero incluso los casos civiles ordinarios en Estados Unidos logran tener promedios de resolución entre 1 y 2 años. Y bueno, pues en el caso de nuestros sistemas jurídicos, tanto local como federal, pues aquel que se ha dedicado a litigar en cualquiera de los dos ámbitos, y no importa en qué materia, sabe, salvo en la materia electoral, pero porque ahí los plazos son usualmente apremiantes y no se puede dejar los casos controvertidos a la irreparabilidad, aunque hay casos que no necesariamente se someten a ese principio, pero en general el avance, el funcionamiento de los sistemas de justicia locales o federal son muy lentos, muy lentos. Igual pasa con el sistema interamericano. Y eso hace, pues, desde luego, un gran problema para que todavía veamos esto con cierta distancia, ¿no? Este gran avance que se ha mostrado en el discurso, este gran avance que se ha mostrado desde el punto de vista de las normas jurídicas, es un avance que hasta que no se vea transformado en sistemas judiciales mucho más eficientes, pues estaremos hablando todavía de un problema de la vigencia en la protección y garantía de los derechos fundamentales. Insisto, no es un problema exclusivo de México, no es un problema de la región, es un problema mundial. Digámoslo así, la hiperlitigiosidad que se ha dado en todo el mundo, justamente a partir de esta conciencia colectiva, ¿no? De reclamar la protección de nuestros derechos fundamentales, ha hecho que de verdad el sistema, estaba yo viendo temas de observatorios nacionales de administración de justicia, en un promedio regional en América, la litigiosidad ha crecido aproximadamente entre un 30 y 40% en 30 años. En Estados Unidos, similar, entre 20 y 30% en un periodo de 20 años. En Europa, en un promedio más o menos similar, poco mayor, casi llegando al 50%. Y eso hace pues que las instituciones, con todo y los recursos que tengan, están rebasados por muy bien dotados que estén. No cabe duda que aquí sí la regla, en términos, yo me imagino, de eficacia, bueno, he trabajado en sistema, desde luego en el sistema del Tribunal Electoral, y yo les podría decir que desde un punto de vista de la capacidad instalada que tiene el tribunal, es una capacidad que tiene, yo creo que los elementos suficientes para no tener rezago, para resolver en un promedio, creo que el último informe que presentó el magistrado Reyes Rodríguez hablaba de un promedio de 14, 12, entre 12 y 14 días, no recuerdo bien si era 13 y 14, 12 y 13, pero entre 12 y 14 días de resolución en un asunto electoral, y pues eso hace, desde luego, que la justicia llegue bien. Tiene sus problemas, ya podríamos hablar de temas en específico, pero en términos generales funciona bien. Pero en el demás campo vasto, en el campo vastísimo de los derechos humanos,
La jurisdicción ordinaria suele ser, insisto, suele estar rebasada de asuntos y no tiene la capacidad instalada para poder resolverlos de la manera más oportuna y más, en ese sentido, más expedita. Eso ocurre en el sistema interamericano. Ocurre desafortunadamente esto y, por ejemplo, en términos prácticos, yo les refiero las últimas veces, bueno, el último periodo que tuve la oportunidad de estar coordinando la ponencia del magistrado González Oropesa en la Sala Superior de 2013 a finales de 2016, ya estaban muy en boga las pasantías, los interinatos, los sistemas de visita que se establece por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a funcionarios judiciales de los países que forman parte del mismo. Nos invitaban a que un secretario de cada ponencia formara parte del cuerpo jurídico, del cuerpo consultivo, durante periodos de 6 meses, que eran sufragados por las instituciones que los mandaban, no por la Corte. Entonces, y cuando le preguntabas a los compañeros que tenían la fortuna de ir, pues un poco decían, pues ¿a qué llegabas? Pues a formarme al equipo de secretarios, de letrados judiciales que están resolviendo las sentencias. Oye, y el cúmulo de trabajo rezagado, pues bodegas, cúmulos. O sea, es muchísimo el trabajo que se somete también ante la comisión, insisto, y la naturaleza internacional del organismo la hace naturalmente un órgano pues muy complejo de avanzar con tanta expeditez, insisto, como se requiriera en ese sentido. Sin embargo, el diseño institucional, como les decía yo, no hay duda de que tiene puntos muy fuertes a su favor. Y entre otros es para el tema de la vigencia, tenemos que ver que exista el derecho reconocido, la vía de protección judicial, la vía procesal, ¿no? Pero además, fundamentalmente, el órgano específico para poderlo resolver y posteriormente ver las medidas de cumplimiento. Uno de los puntos fundamentales es que una vez que emite la sentencia, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces venimos a una fase de cumplimiento porque normalmente cuando se condena a un Estado a hacer reparaciones, así se llama una condena, digamos, en términos del sistema interamericano, las reparaciones implican actos del Estado, de los poderes del Estado, no se pone como responsable a el Poder Judicial, a un funcionario del Ejecutivo o ni siquiera al Poder Legislativo. Es el Estado el responsable del incumplimiento en la protección de los derechos humanos. Entonces, la sentencia obliga al Estado mexicano a tomar medidas de reparación. Fundamentalmente son reformas legislativas, salvo el caso de medidas cautelares, donde sí se piden actos muy específicos, fundamentalmente en materia penal, de privación de libertad, de riesgo de infracción o de violación de la vida, en fin, etcétera, etcétera, esos casos urgentes. Los casos ordinarios consultivos, hablando de derechos políticos, más precisamente, son casos que ordenan medidas legislativas al Estado Nacional. Y pues eso, desde luego, puede llevar más o menos tiempo. Quien haya tenido la oportunidad de leer el caso Yatama contra Nicaragua, ha visto que desde 2011 se dio el último cumplimiento, según la página oficial de la Corte Interamericana, en la supervisión de cumplimiento de sentencia, y todavía estaba en vías de cumplimiento una sentencia que había sido emitida desde 2005. O sea, en el 2011, 6 años después, la Corte emitió esa última resolución que estaba todavía incumplida la sentencia. Estamos en 2023 y no existe un reporte de cumplimiento de la misma. Quiere decir que eso pues desde luego que pues nos hace intuir que el caso no ha sido cumplido. Sin embargo, existe esto previsto en el tema del estatuto y de la convención, que es el tema de la supervisión del cumplimiento de las sentencias. Dice el estatuto, la implementación efectiva de las decisiones de la Corte es la pieza clave de la verdadera vigencia y eficacia del sistema interamericano de derechos humanos. No tan solo en ese sistema, compañeros. Mi opinión es, creo que en cualquier justicia ordinaria, en cualquier instancia, justicia que no es eficazmente cumplida, no es vigente y en consecuencia no puede
constituirse o denominarse como tal. Entonces, en los procedimientos ordinariamente dictada una sentencia de reparaciones, se solicita en ella el acto, el acto del Estado, particularmente o usualmente suele ser de un año, sobre las actividades desarrolladas para los efectos del cumplimiento, así como recabar, en su caso, observaciones de la comisión y de las víctimas y sus representantes. También la comisión coadyuva en estos informes de cumplimiento de sentencias de la Corte, ya lo veíamos, en atención a las capacidades limitadas que tiene la Corte en este sentido. Sin embargo, con la actuación conjunta tripartita de la Corte, de la Comisión Interamericana y de las partes o de los estados parte, se puede verificar el cumplimiento de la sentencia e informarlo posteriormente a la Asamblea General para su cumplimiento. Veremos ahora cómo, insisto, en el caso Yatama con Nicaragua, es un caso con una sentencia positiva, reparadora, pero incumplida hasta el momento. Y bueno, por lo menos es la noticia que tengo de la página oficial de la Corte Interamericana. Y en el caso Castañeda Gutman, una sentencia que, si bien es cierto, tardó algún tiempo, es una sentencia que hoy en día se encuentra cumplida en sus términos. Ya lo veremos cómo eso lo podemos verificar incluso nosotros mismos sin necesidad de informe. La siguiente, por favor, Alejandro. Entonces, ahora sí pasaremos al análisis del primer caso, Nicaragua, ¿no? Las sentencias de la Corte son sentencias que no son muy largas. Las sentencias suelen ir al grano. Fíjense que yo he tenido también la experiencia de poder verificar las prácticas judiciales, no tan solo en nuestro país, sino en algunos países que he tenido la oportunidad tanto de estudiar como de analizar, observar sus sistemas, tanto electorales como judiciales. Y fíjense que nuestro país es un país que se distingue por tener sentencias muy largas, sentencias un poco farragosas, complicadas. Se ha ido simplificando, es absolutamente cierto. Ha habido trabajos por parte de la jurisdicción electoral federal y ha habido mucho trabajo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados por ir abreviando, por ir haciendo más sencilla la lectura de las sentencias, pero es cierto que todavía sigue siendo un paso a cumplir. ¿Por qué? Porque hay demasiada palabra, hay demasiadas argumentaciones que a veces no logran ser lo suficientemente claras para ver ni siquiera el sentido de lo que se está decidiendo. El caso de la Comisión Interamericana es un caso que toma, creo que las mejores prácticas de sistemas judiciales del mundo, pues de ahí que está integrada por 7 magistrados o jueces de distintas nacionalidades, y las sentencias, la verdad es que son, en términos generales, son sentencias claras, son sentencias bien redactadas, son sentencias que pueden incluso ser tomadas como objeto de análisis de manera muy sencilla. O sea, el lenguaje es sencillo, la argumentación es sencilla, y eso facilita, desde luego, la posibilidad de su estudio y análisis. Pero fíjese lo que hablábamos del tiempo, ¿no? En el caso Yatama contra Nicaragua, nada más haciendo esta pequeña línea del tiempo, la fecha de presentación de la petición es del 26 de abril de 2001, aunque el caso es desde febrero de 2000, cuando se les niega la petición de hacer registrados a esta asociación como una asociación, lo que sería un equivalente a una agrupación política nacional como nosotros. Se le niega y no puede participar en las elecciones de octubre del año 2000. El caso es elevado ante la Corte o presentado primero la petición ante la Comisión el 26 de abril de 2001. El informe de admisibilidad es relativamente corto, el 3 de diciembre de 2001. Fecha del informe de fondo a la Comisión por parte de la Comisión es el 4 de marzo ya de 2003. La Comisión remite el caso a la Corte el 17 de junio de 2003. Y en el procedimiento contencioso ante la Corte hay una sentencia presencial donde, en presencia del Pleno de los jueces, las partes, el representante del Estado acusado y las partes, los representantes de las partes acusadoras, llevan a cabo, pues, desahogo de alegatos orales, ¿no? Que tienen que ver con
las principales excepciones opuestas al caso por parte de los estados, los principales argumentos de violación por parte de los acusadores, y pues desde luego esto es de vital importancia porque si bien es cierto es un sistema mixto, ¿no? Todas las actuaciones, todas las presentaciones de los casos se deben de hacer en términos por escrito. Es cierto que esta es una ocasión, este es un sistema mixto donde en esta ocasión la celebración de la audiencia ante la Corte, pues es una fase fundamental del procedimiento para que los jueces puedan ser sensibilizados respecto de las acciones que se denuncian como violentadoras de los derechos políticos. Esta fecha de audiencia, en este caso Yatama contra Nicaragua, fue ante la Corte el 9 y 10 de marzo de 2005, y la sentencia, una vez realizada esta audiencia, fue del 23 de junio de 2005. Pero como les digo, desde 2005 hasta 2011, 6 años después, no se dan cuenta en la página de cuántas resoluciones previas hubo, pero la última que existe, sí se entiende que hay previas porque habla de la última fecha de resolución sobre supervisión de cumplimiento, es el 30 de junio de 2011 y no hay noticia de que hasta el momento esté cumplida la sentencia. Y bueno, desde luego que no se cumpla una sentencia en este sistema que se supone vinculante, pues es un problema vital, fundamental para efecto del sistema, ¿no? Una sentencia que no es cumplida, insisto, es una sentencia que está incompleta, no importa la declaración del derecho si el derecho no se puede ejercitar. Y les decía yo, por ejemplo, en materia electoral, el tribunal ha sido muy cuidadoso de verificar el cumplimiento de sentencias, aunque ha emitido sentencias muy complicadas de cumplir en la realidad. Por ejemplo, en celebraciones de elecciones de usos y costumbres que se han anulado en algún municipio de Chiapas, cuyo nombre ahora olvido, pero que está muy cercano a la población, al otro municipio de San Juan Chamula, no sé, no recuerdo si es exactamente San Juan Chamula, pero en algún proceso electoral previo resultó electa como autoridad electa, como autoridad municipal, una mujer. Y no tan solo era el problema de que era una mujer, sino era una mujer que no era bien recibida en la parte opositora de la comunidad. Y entonces el tribunal reconoció la elección en favor de la mujer y el cumplimiento de sentencia fue auténticamente un caos. Fue, si no recuerdo, y desde luego por no haber sido tema, discúlpenme que no haya analizado, pero se me vino a la cabeza en este momento porque es un dato bien interesante que les quería compartir. Creo que hubo como 9 sentencias de cumplimiento, o sea, 9 emisiones de determinaciones sobre cumplimiento. Y bueno, no existía un cumplimiento total hasta que no la dejaran entrar al Palacio Municipal a ejercer sus funciones, no le fueran dados los recursos públicos y ejercidos por la misma. O sea, hasta que hubiera gobernabilidad en el municipio. Y no fue sino hasta, híjoles, no recuerdo, pero creo que fue prácticamente un año que el municipio estuvo en esos problemas de cumplimiento. Entonces, pero bueno, al final el camino se logró cumplir. El caso de Cherán fue algo similar y en muchos casos de municipios indígenas, el cumplimiento de la sentencia respecto de la validez de elecciones o nulidad de elecciones ha sido en no pocas ocasiones muy difícil de llevar a cabo. Hay otros actos, sin embargo, que son de naturaleza administrativa, que son fácilmente reparables, por decirles alguno, el caso de la pérdida o de la no emisión de la credencial para votar con fotografía por parte del INE. Si ustedes van con un módulo y el INE les niega la posibilidad de la credencial, pues ustedes mediante un juicio ciudadano pueden ir ante el tribunal, alegar el caso, pedir que se les expida, y bueno, si están, salvo que estén, les diría yo, esa sería como una regla general, salvo que estén en un caso extremo o verdaderamente inusitado, el tribunal no les ordenará la reposición o la expedición de la credencial para votar, o en su caso la inclusión en la lista nominal, pero, y desde luego el cumplimiento por parte de la autoridad administrativa es un cumplimiento pues prácticamente natural. Lleva mucho tiempo llevándose a cabo ante la jurisdicción del tribunal ese tipo de casos y el instituto, desde luego, mucho tiempo cumpliendo las resoluciones en ese sentido.
tiene que ver con las disfunciones que existen en el padrón y la actualización natural del mismo. Pero bueno, entonces, aquí en este caso, ¿no? El tema del cumplimiento de las sentencias, pues tiene que ver con actos del Estado, de los poderes del Estado. Y pues en la ejecución de los mismos no es sencillo. Para empezar, no es muy difícil identificarlo, queridos amigos, si que un caso no le gusta ser condenado por una instancia internacional, ¿no? Incluso a nuestros órganos jurisdiccionales más altos no les satisface demasiado la idea de que algún Naló con Rosa Pérez. Gracias, Daniel. Correcto, 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 correcto. Me tocó a mí recibirlos, y disculpen, lo recuerdo porque los recibimos por durante todo un año. Y eran casos jurídicamente, perdón, es un pequeño paréntesis, compañeros, pero ya que Daniel me hizo favor de refrescarme la memoria, sí, fue una cosa verdaderamente tremenda y este caso de Chenaló verdaderamente dio muchos dolores de cabeza hacia el interior del tribunal y les voy a decir por qué, porque realmente es muy complicado sentir que estás haciendo justicia, ¿no? Que emites una sentencia en ese sentido y que la sentencia provoca una situación incluso más complicada que la que existía previamente a la situación que prevalecía, ¿no? Es a raíz de la sentencia que reconoce a Rosa Pérez, donde el tema de ingobernabilidad, si tú lo recuerdas también, Daniel, fue auténticamente muy complicado. Entonces, gracias por el dato, fue importante recordarlo. Pero bueno, en este caso, insisto, ya en el caso de la jurisdicción interamericana, pues vemos esta primera sentencia que se emitió en 2005, la sentencia del caso Castañeda, como veremos, se emitió un año después, y pues es, insisto, el momento en el que todavía no ha sido cumplida. Vamos a ver de qué se trataba el caso, por favor, gracias. En la siguiente, Alejandro. En el planteamiento del caso y derechos alegados, es un caso realmente sencillo, o sea, si quien pudo leer la sentencia, es un caso, en mi opinión, un poco más sencillo que el que tiene el caso Castañeda. Sin embargo, hay un par de cosas que creo que sí vale la pena destacar. En este caso, el actor son diversos miembros o el grupo étnico en lo general, que se llama Yatama, discúlpeme que lo llame así, pero es el acrónimo de una serie de palabras individuales en un dialecto propio de Nicaragua, ¿no? De este grupo étnico. Entonces, Yatama, digamos, es el acrónimo para poderlos identificar más claramente. Y ellos reclamaban el tema de la emisión de la ley electoral el 331, perdón, de enero de 2000 en Nicaragua, donde esa ley no contempló a un tipo de asociaciones que sí pretendían o que sí estaban reconocidas en legislaciones anteriores, unas asociaciones de suscripción popular, una especie aquí de agrupaciones políticas, pero es una especie porque aquí las agrupaciones políticas que reconoce tanto la ley federal o la ley general como las leyes de los estados realmente no pueden participar en postulación de candidatos, únicamente van acompañando, digamos, son comparsas del proceso, pero allá sí podían postular candidatos. En este caso, la nueva ley establecía nada más el derecho, al igual que mucho tiempo lo tuvo México, y no tan solo México, sino prácticamente la totalidad de los países de la región americana, donde se veía el monopolio de los partidos políticos para la postulación de candidatos a cargo de elección popular. Entonces, este grupo indígena intentaron obtener la autorización como partido político regional y así solicitar la inscripción de varios registros. La solicitud les fue negada, así como el registro de sus candidatos a concejales, alcalde, etcétera, etcétera, y por ello no pudieron competir en las elecciones de ese año. Básicamente, digamos, esos son los antecedentes del caso. El miembro indígena, o el grupo indígena, perdón, interpuso una queja, la siguiente, por favor, Alejandro, y la Corte Interamericana solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad del Estado de Nicaragua por la presunta violación a los derechos reconocidos en los artículos 8, 3, 23 y 25, en perjuicio de los aspirantes a candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales presentados por Yatama. Aquí hago el paréntesis,
¿Por qué digo que este caso es un caso particular? Bueno, ahora veremos los antecedentes, los argumentos del caso. Los estados usualmente en este tipo de contenciosos suelen argumentar tipos de excepciones, ¿no? A las acciones, a las denuncias que se presentan en su contra y que normalmente se pueden ser agrupados en tema de falta de jurisdicción de la Corte por falta de agotamiento de los recursos internos, falta de requisitos de admisibilidad por no consistir en los alegatos claros o específicos o ciertos, por la falta de pruebas en la alegación de los mismos, alguna ilegitimidad en la representación, entre otro tipo de excepción. Usualmente, en este tipo de casos, al igual que pasa en la jurisdicción electoral y ordinaria, ya realmente las causas o las excepciones a la procedibilidad de los medios de impugnación son realmente contadas y muy excepcionales, son auténticamente, pues, casos muy extremos en donde, por ejemplo, el escrito no viene firmado, en efecto, las alegaciones son tan vagas y tan genéricas que se nota la intención del impugnante de presentar un medio de impugnación, digámoslo así, nada más por molestar o por estrategia política, etcétera. Pero las excepciones normalmente son desechadas por la Suprema, por la Corte. Además, tenemos que en estos casos internacionales, pues desde luego la Comisión Interamericana es la que se encarga de verificar, como ya lo veíamos, los presupuestos de admisibilidad y en consecuencia verificar si existen los recursos disponibles en el Estado Nacional, si una vez disponibles esos fueron agotados en todas sus instancias por las partes que acuden, etcétera, etcétera. Entonces aquí desvirtuadas las excepciones que opuso el Estado de Nicaragua, respecto del fondo, la siguiente, por favor. Digámoslo aquí más que ser muy específico, voy a tratar de englobarles la idea y después vamos leyendo. Aquí la Corte lo que resuelve es, dice, a ver, vamos a ver, que es contrario a lo que pasa en el caso de Castañeda Gutmann. Aquí la Corte Interamericana dice, a ver, primero que nada tenemos dos puntos fundamentales. Uno es el artículo 8 que estamos diciendo que es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, ¿no? Y posteriormente que la restricción de los derechos políticos solamente pueden ser ya veíamos ayer todos los supuestos, pero en estos casos, dice la Corte, en términos generales, primero que nada no había un recurso efectivo para que a ellos les fue negada el registro y no tuvieron otra opción de defensa a nivel nacional porque no existía un recurso efectivo a su disposición para poder reclamar los derechos. Entonces aquí la Corte dice, a ver, aquí hay dos cosas, le niegas indebidamente el registro, pero antes que eso te estoy diciendo, lo primero que te reprocho es que no tienes un recurso efectivo para que pueda restituir los derechos violados. Esto es, no tienes en tu legislación nacional un recurso de protección de derechos a la mano de este grupo indígena para que los mismos, primero que nada, puedan ser tutelados. Por otra parte, te debo decir que este es un grupo indígena y como tal debe de tener una consideración particular en este caso, porque esta falta de consecución o de vigencias en sus derechos político-electorales, alegando tu derecho nacional, que es un monopolio de los partidos políticos, el registro de candidaturas y participación a cargos de elección popular, esto lo tenemos que ver como un sistema que es ajeno al de ellos. Entonces, hay dos causas ahí muy importantes por las cuales yo advierto, les estás negando el registro. Uno, primero, tiene que ver con la discriminación de raza, no estás tomando en cuenta el carácter indígena o étnico de este grupo, y en segundo lugar, este monopolio de los partidos políticos no se los puedes exigir a ellos, porque los partidos políticos realmente no son vigentes, comunes, o la manera de acceder al poder por parte de ellos. Y eso se ha reconocido incluso aquí en la jurisdicción nacional del derecho electoral. En el derecho electoral, en muchos casos, particularmente también recuerdo varios casos, porque ya hay una jurisprudencia muy extensa en esa materia en México por parte del Tribunal Electoral, tribunales locales desde luego, pero también del Tribunal Electoral en última instancia.
donde se dice que es incompatible los sistemas normativos internos con el sistema de partidos políticos. No puedes exigirle a los indígenas que se sumen a los partidos políticos y casi de regreso. Los partidos políticos son incapaces de penetrar o de ser representativos de estas organizaciones o de estos pueblos o de estas etnias que conviven en los estados nacionales y que, pues insisto, en consecuencia, al no ser una forma ordinaria de organización por parte de ellos, pues no les puedes exigir el cumplimiento de ese requisito para que puedan participar en términos políticos. Entonces, en esencia, lo que dice la Corte es eso, ¿no? Tres cosas. No tienes el recurso efectivo, entonces los actos del Supremo Consejo no están controlados en términos de convencionalidad. El Supremo Consejo Electoral, que así se llama en Nicaragua. Después, la negativa de registro como partido político y luego los registros de sus candidatos tiene dos derivaciones o dos posibles violaciones, aspectos de violación en derechos fundamentales. El derecho a la igualdad ante la ley o a la discriminación racial y, en su caso, también a que el monopolio de partidos políticos no les es exigible a ellos para participar en la vida política del país, insisto, porque no es un régimen que sea compatible con sus usos y costumbres internos. La siguiente, por favor, Alejandro. Dice, derechos políticos, igualdad ante la ley, se viola el principio de igualdad ante la ley que informa el sistema interamericano, en este caso la negativa a participar al grupo indígena Yatama, viola tal principio en el que se encontraba inmersa un tema de discriminación racial. Derechos políticos en una sociedad democrática, dice la Corte, en términos, estoy parafraseando, pero es un poco la idea que permea en su sentencia, la negativa de registro de la agrupación cancela la posibilidad de que Nicaragua sea una sociedad democrática, efectiva, que se constituya como garante de los derechos y libertades que se obligó a garantizar con la ratificación de la convención. Quizá ahí me falta poner de todos los grupos que son tutelados o que conviven en este país parte, ¿no? Estos países, sabemos que nuestros países latinoamericanos, no, algunos en mayor medida que otros, pero todos tienen estos grupos originarios, grupos indígenas originarios que son los que poblaban este territorio americano y cuya pluralidad y diversidad y respeto a sus costumbres, a sus derechos, debe de ser eficazmente garantizada por la convención y por los estados, por el derecho interno de los estados miembros. Entonces, como desideratum, naturalmente, dicen el contenido de los derechos políticos, en el que se comprende indudablemente el de votar y ser votado, tienen que respetar el principio de igualdad ante la ley y no discriminación. Una disculpa por la errata. Entonces, ver el parágrafo 206 de la sentencia, vamos a verla. Y se los voy a leer, este 206, porque es un poquito largo, pero dice, fíjense, dice, la previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen per se una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. Fíjense cómo ahí la Corte introduce elementos ya de los test de proporcionalidad, de constitucionalidad, perdón, que se tienen que hacer para verificar la legalidad o la constitucionalidad o no de leyes hacia dentro de un Estado. Dice, la observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral y que estipule claramente el procedimiento electoral que anteceda a las elecciones. De acuerdo al 23.2 de la Convención, se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a los que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe contarse en consecuencia prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que torne la medida como necesaria para satisfacer
un interés público imperativo y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que persigue. La Corte, pues en este párrafo nos dice claramente, y te concluyo, los estados pueden establecer estándares mínimos para regular para la participación política siempre y cuando sean razonables de acuerdo a los principios de la democracia representativa. Y dichos estándares deben particularmente promover y fomentar formas de participación de lo más diversa y acordes con la población a la cual se pretende garantizar sus derechos y para la cual se pueden diseñar órdenes normativos. Entonces, vemos que en esta función, en esta sentencia, ¿no? La Corte Interamericana, de una manera muy clara, en mi opinión, también sencilla, pues pone, digamos así, el caso en números en blanco y negro, ¿no? Todo aquel estado que no tenga, primero que nada, un sistema de protección de derechos, de sistemas normativos internos, como lo platicábamos ayer, un sistema que no tenga un recurso efectivo para que esos recursos, sistemas normativos puedan ser alcanzados, y un sistema que haga restricciones y limitaciones y no tome en cuenta las cuestiones raciales de los integrantes cuyo derecho se estima violado, pues es un Estado que incurre en responsabilidad y en incumplimiento de las previsiones del cumplimiento de los derechos establecidos en la Carta, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, un poco como consecuencia del caso, siguiente, por favor, siguiente lámina. La sentencia obliga al Estado de Nicaragua a hacer reparaciones. Particularmente, ¿a qué obliga la sentencia? A publicar la sentencia. A ver si pues una más, Alejandro, saltarla a la 12, por favor. Gracias. Publicar la sentencia íntegramente en el sitio web del Estado. Debe adoptar, dice la sentencia, en un plazo razonable las medidas legislativas necesarias para establecer un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que permita controlar las decisiones del Supremo Consejo Electoral, y el Estado debe reformar la regulación de los requisitos de participación política de las agrupaciones indígenas. Como les decía yo, bueno, pues estas reparaciones que se enuncian de manera un tanto cuanto simple o sencilla, pues son en la práctica, como ya lo hemos visto, al final del camino, decisiones políticas, ¿no? Entonces, ¿por qué no ha cumplido el Estado? Pues no, es una pregunta que no puedo responder, pero lo que sí es cierto es que en diversos casos, o en muchos casos, la Corte se enfrenta, insisto, al problema del cumplimiento efectivo de sus sentencias. Y el cumplimiento efectivo de sus sentencias es que al final del camino se instituyan las legislaciones, los procedimientos, en su caso a veces incluso términos orgánicos, órganos, que sean capaces de garantizar la protección de los derechos humanos. Y eso, pues como lo hemos platicado una y otra vez, no es de fácil ejecución atento a las circunstancias específicas de cada Estado parte. Empezando, diría yo, por la voluntad política misma del Estado parte para hacerlo. Entonces, ahí tenemos un poco uno de los puntos, pues, no flacos del sistema, porque como sistema, insisto, se presume la buena fe de las partes signantes y los estados se supone que tienen toda la voluntad de cumplir y someterse y aceptar expresamente la jurisdicción de la Corte Interamericana, pero al momento del cumplimiento de la sentencia, de la condena de una sentencia, el tema del cumplimiento de la misma es un tema de verificación complejo, que depende de muchos factores, insisto, y pues si bien es cierto, no es deseable, no es loable, hasta cierto punto es entendible, ¿no? Porque incluso los regímenes políticos de un periodo de gobierno a otro cambian, los parlamentos cambian,
la manera de pensar cambia y bueno, pues desafortunadamente no todos están en esta conexión de la vigencia y del prevalecimiento de los derechos fundamentales en el actuar de las autoridades. Entonces, bueno, esta es la primera sentencia, una sentencia, la primera que se da en este término de temas políticos, y la segunda es una sentencia de la que se puede hablar emblemáticamente. Por favor, la siguiente, Alejandro, es el caso de Castañeda Guzmán contra México. Es un caso en el que México formó parte, en el que México fue condenado, y ahora veremos en qué partes. Para quien ha tenido la oportunidad de verla, la sentencia, esta sentencia ofrece quizá desde el punto de vista jurídico de la narración de los hechos, del planteamiento del caso mismo, quizá una perspectiva de interpretación un poco más compleja. Y ahora les voy a dar mi punto de vista de por qué. Y este es un caso que tuvimos en el Tribunal Electoral en este entonces, un caso que me tocó ver de cerca, a la vez de que claramente veíamos, bueno, vamos a ver la línea del tiempo de este caso. Este es un caso con mucho mayor éxito, es un caso de éxito en la Corte Interamericana. Sin duda, además, Castañeda se ha encargado de si por alguien no lo reconocía él, de reconocerlo él, pero realmente, fíjense que el hecho reclamado fue de 2004, del 5 de marzo de 2004, pero la presentación de la petición fue del 12 de octubre de 2005 ante la Comisión Interamericana. La fecha de informes, perdón por la errata, de admisibilidad y fondo fue el 26 de octubre de 2006, fíjense, prácticamente un año la verificación del cumplimiento, porque en ese entonces, tan pronto se somete un caso al sistema interamericano, la Comisión Interamericana empieza a pedir informes a los estados parte, que ahí es donde les digo que los estados parte forman parte, los estados parte tienen una obligación muy importante de rendir informes de por qué se tomó la decisión. En ese entonces, recuerdo muy bien que la Secretaría de Relaciones Exteriores turnó el caso al Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral tuvo que contestar como una de las autoridades responsables de haber negado el registro a Castañeda. Y pues el órgano del Estado que es acusado de incumplir con los derechos de la protección de los derechos de la Convención, hace sus informes, lo hizo también el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se estableció todo el antecedente del caso, cuáles fueron las razones de su impedimento, de la negativa, y eso duró prácticamente un año. La fecha de remisión ante la Corte fue del 21 de marzo de 2007. La audiencia fue casi un año después, el 8 de febrero de 2008, y la sentencia fue muy rápida, el 6 de agosto de 2008. La fecha última, contrario al caso Yatama, de resolución de cumplimiento a un caso posterior, fue el 1 de julio de 2009, donde se constata que el Estado mexicano cumplió cabalmente con la sentencia. ¿De qué se trata el caso? Muy, muy sencillo, porque aquí quiero ver algunos puntos con mayor detalle con ustedes. Es un caso, insisto, que jurídicamente presentaba, hoy en día, a 10 años, ¿cuántos años son vista? Pues a 13 años vista, 14 años vista, ya lo veo fácil, pero en ese entonces no se veía fácil, compañeros. La siguiente, por favor, Alejandro. En los hechos del caso, fíjense cómo Castañeda ya sabía que el caso venía o iba a ser resuelto en casos, ay, perdóname, es que me seca la garganta, perdón. Ya Castañeda sabía que venía el caso porque él presenta su registro de candidatura presidencial independiente. Discúlpenme, estoy deshaciendo un caramelito de miel para que se me aclare la garganta. Presenta ante el Consejo General del INE su registro como candidato independiente al cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos para el proceso de 2006. Él alegaba
en todas las instancias en ejercicio de su derecho consagrado en el 35.2 de la Constitución. Derecho de los mexicanos a ser votado conforme a la reunión de calidades que establece la ley. Y él sabía perfectamente bien que no existía la figura del candidato independiente. Entonces le fue negado ese registro, dice, 2004 para 2006. Él todavía tenía esperanza de que pues, se pudiera resolver para que en el proceso de 2006 pudiera, ante una sentencia favorable, alguna medida provisional, la Corte fallara a su favor. Entonces, contra esa negativa, el actor agota las instancias internas por las dos vías, por la vía de amparo ante el Poder Judicial Federal, juez de distrito, tribunal colegiado de circuito y Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de la misma manera, recurre ante el Tribunal Electoral mediante la vía de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, compañeros. Ayer comentábamos que en 1996, de manera, desde luego, sumaria, o abuelo de pájaro, pero ya a partir de 1996 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se volvió un tribunal constitucional. Decíamos ayer que el Tribunal Electoral empezó a desarrollar su jurisprudencia muy, muy consecuente o muy en la línea de lo que posteriormente reconoció el artículo 1 constitucional, muy en la línea del control de convencionalidad de las decisiones. Máxime, cuando platicábamos ayer, que la Corte le había negado las facultades de interpretación o inaplicación constitucional de las leyes contrarias a la Constitución. ¿Sí? Fíjense cómo en este caso el tribunal aquí no se quiso meter en problemas, se autolimitó. En el 2004, mediante la resolución de ese juicio para la protección de los derechos político-electorales, el tribunal, ya veremos, dijo que la vía no era procedente porque no existía un supuesto de regulación específica, un supuesto de protección específica, y que estaba impedido en ese sentido de hacer un control de constitucionalidad, y le faltó decirlo, y convencionalidad que tenía que haber ejercitado en su caso para poder admitido el registro ciudadano. Pero fíjense, les decía yo ayer, recuerdo, desde luego yo no formé parte de las discusiones internas de los magistrados, pero desde luego que sí formaron parte de las discusiones públicas de las sentencias, de la sentencia. Imagínense ustedes que que el tribunal se pone garantista, potencia el derecho de ser votado de Castañeda y le dice que sí es candidato independiente. ¿Qué tendría que haber hecho el tribunal? Pues haber establecido una serie de normas específicas para hacer vigente el derecho, porque no podía decirle al INE, al IFE, entonces, oye, dale el registro como candidato independiente, porque el IFE le hubiera dicho, sí, con mucho gusto yo se lo doy, y con base en qué se lo doy, qué requisitos le exijo, qué cumplimientos, cuál es la dimensión de su derecho, qué puede hacer, qué no puede hacer. ¿Sí estamos? O sea, digamos, la solución desde el punto de vista hoy en día de este marco abstracto que estoy platicándoles, pues es sencilla. Hoy lee uno la sentencia y dice, pues claro, pues ¿qué otra cosa podía resolver? O sea, está sencillo. Sin embargo, en el tema de la ejecución, por eso mismo, ¿no? La tardanza en el cumplimiento de todo un sistema estatal, de todo un estado parte, ¿cómo le hacemos para verificar, para hacer el cumplimiento de esto y que sea auténticamente eficaz? O sea, si le damos el derecho así pleno, duro y maduro, sin límites ni confines al candidato independiente Castañeda, ¿qué posible distorsión o qué disrupción podría establecer en el sistema constitucional y legalmente establecido de monopolio de los partidos políticos? Pues les voy a responder ahí lo que dijo la Corte. En efecto, tu estado
no violaste, me estoy adelantando, pero es importante que no nos perdamos en la línea argumentativa, tu Estado tiene razón. A Castañeda Guzmán, a él, como ciudadano mexicano o en pleno uso de sus derechos, originario de la Ciudad de México, que tiene doctorado y que ha sido secretario de Estado y que es un tipo culto, tal o cual cuestión, a él sí le puedes aplicar la medida exclusiva de que solamente a través de un partido político se pueden postular a cargos de elección popular, máxime al de presidente de la República. Ahí no condenó al Estado mexicano. Cuando la sentencia sale y nosotros no la habíamos leído, nosotros dijimos, ay, ¿cómo que condenado el Estado mexicano? ¿Qué quería? ¿Que le diéramos el derecho? Pues el derecho era perfectamente compatible, o sea, la limitante constitucional para el caso de Castañeda, que ya vimos, no opera igual para el caso de los grupos indígenas, en el caso de Nicaragua, era perfectamente factible, era de corte convencional. La Corte ha dicho ahí, y ahora voy a leer algunos parágrafos que es muy importante. Entonces, eso fue por lo que dijimos al tribunal. Evidentemente, en las vías ordinarias, la vía de amparo, el Poder Judicial Federal le dijo, estás loco, es un amparo político, yo no protejo derechos políticos, es improcedente tu amparo. Entonces, ¿a dónde dijo la Corte? La Corte tiene el caso y dice, oye, pues es que la demanda de Castañeda tiene mucha carne, y entonces les voy a leer el parágrafo 118. Es una sentencia muy interesante, muy interesante. Fíjense, en el caso del juicio para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, en el 118 habla de la efectividad del recurso. Dice, sobre este punto, la Corte está llamada a determinar si el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano constituía o no un recurso efectivo. Un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido. Es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. Ahora bien, para ser capaz de restituir a la presunta víctima en el goce de sus derechos, en este caso el de Castañeda, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales debía posibilitar a la autoridad competente evaluar si la regulación legal establecida en el Código Federal en materia electoral y que alegadamente restringía de forma no razonable los derechos políticos de la presunta víctima, era compatible o no con el derecho político establecido en la Constitución. Dice, lo que en otras palabras significaba revisar la constitucionalidad del artículo 175 del COFIPE. Ello no era posible, según se señaló anteriormente, por lo que el Tribunal Electoral, conforme a la Constitución y a los criterios obligatorios de la Suprema Corte de Justicia, no tenía competencia para analizar la compatibilidad de disposiciones legales en materia electoral con la Constitución. Ahora bien, dado que el recurso de amparo no resulta procedente en materia electoral, la naturaleza extraordinaria de la acción de inconstitucionalidad y la inaccesibilidad e inefectividad del juicio ciudadano respecto de la falta de conformidad de una ley con la Constitución en la época de los hechos del presente caso, establece que no existía en México un recurso efectivo alguno que posibilitara a las personas cuestionar la regulación legal del derecho político a ser elegido previsto en la Constitución Política y en la Convención Americana. En razón de ello, dice la Corte, es la parte que es fundamental, la Corte concluye que el Estado no ofreció a la presunta víctima un recurso idóneo para reclamar la alegada violación de su derecho político a ser elegido y por lo tanto violó el artículo 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio del señor Castañeda Guzmán. Dice, la Corte ha sostenido en reiteradas ocasiones que todo Estado parte de la Convención ha de adoptar todas las medidas para que lo establecido en la misma sea efectivamente
cumplido en su ordenamiento, jurídico interno, tal como lo requiere el artículo 2 de la Convención. También ha afirmado que los estados deben adoptar medidas positivas para efecto de la conculcación de un derecho fundamental y suprimir las prácticas que lo vulneran o lo restringen. Entonces, en el presente caso, la inexistencia de un recurso efectivo constituyó una violación de la Convención por el Estado parte y un incumplimiento de su deber de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos establecidos en la Convención en los términos del artículo 25. Híjoles, ahí ya me salieron un montón de dudas, compañeros. Tengo un montón de dudas ahí con ese párrafo. A ver, existía el medio procesal, había un juicio ciudadano, ok. El ciudadano lo promovió. ¿Qué le dijo el tribunal? Híjoles, yo no me alcanzan las facultades. Y la Corte, entonces él se queja y la Corte dice, en efecto, tú, México, tu juicio ciudadano es un juicio ciudadano incompleto, porque no puede revisar la constitucionalidad de las acciones en ese sentido. Y yo les pongo ahora la bandeja en otro sentido. Ya les vuelvo yo a decir, imagínense que el tribunal hubiera hecho un control de convencionalidad y que hubiera dicho sí, perdón, como lo había dicho muchas veces antes, diciendo, no importa, bueno, no diciéndolo así, pues, pero a pesar de lo que dijera el Poder Judicial de que el control de legalidad, constitucionalidad de los actos y resoluciones estaba exclusivamente reglamentado o reservado al Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte, claro, el Tribunal Electoral ya formaba parte del Poder Judicial de la Federación, por eso mismo él decía, yo no hago control de constitucionalidad, pero sí de convencionalidad. El tribunal podía haber dicho, pues, oye, tienes razón, la restricción contenida en la Constitución es real, es efectiva. ¿Y qué hubiera pasado, compañeros? Insisto, si establecía esa resolución en esa sentencia, ¿se hubiera podido cumplir efectivamente el derecho? No. O sea, fíjense cómo existía de alguna manera, existe un laberinto en este sistema de protección internacional de los derechos humanos, vamos a hablar interamericano, existe el laberinto porque dice la Corte Interamericana, y creo que bien dicho, o sea, no es que esté criticando la sentencia como tal, o sea, creo que la decisión es correcta. Tu juicio ciudadano no alcanza para garantizar el derecho de Castañeda. Es que no podía alcanzar, porque además el tribunal no es órgano legislativo, y aquí entramos ya en el debate, además constitucional, de estricta naturaleza constitucional, que puede verse opuesto en este tema de protección de derechos, de que los tribunales no son órganos legislativos, son guardianes de la Constitución, pero no son órganos legislativos, no son depositarios de la voluntad popular. Al órgano legislativo se le reconoce una legitimidad legislativa, ¿no? Porque son representantes de la soberanía popular. Incluso así lo establece la Convención, la Carta Americana, la Carta Democrática de los Estados Americanos. ¿Sí? Habíamos visto que los sistemas democráticos son aquellos en los que institucionalmente se puede prever una protección efectiva del sistema de derechos humanos internacional. Ok, está muy bien, pero los tribunales internacionales, pero voy al caso de México, el tribunal tenía las herramientas, podía haber reglamentado ese derecho. Y yo tengo muchas dudas, compañeros. Yo me encantaría oír opiniones, pero yo soy muy escéptico en ese sentido y por eso creo que, fíjense, además, muy chistoso, porque déjenme ser aquí un poco desordenado, pero voy a tratar de seguir una misma línea de razonamiento. ¿Saben cómo se cumple la sentencia de este caso? ¿Saben cómo se cumple?
con la reglamentación de las candidaturas independientes en 2008. ¿Sí? Cuando se establece ya el sistema de candidaturas independientes. Es en este caso donde dice ya, pero el juicio para la protección siguió igual. Claro, bueno, no igual, tienen razón. El derecho sustantivo o el derecho político electoral ya materializado en la vía de la figura de las candidaturas independientes, pues ya existía un correlativo de protección en el sistema jurisdiccional del derecho para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, donde se incluye un supuesto para proteger las candidaturas independientes. Entonces, fíjense cómo al final del camino el cumplimiento se da por una vía que la Corte, salvo su mejor opinión, no determinó. Vamos a concluir con esto porque a ver si ustedes se motivan un poco a ver qué opinan y me echan algunos toritos o nos echamos toritos entre todos para que podamos arribar a las ideas. La última lámina, por favor, Alejandro. Fíjense, aquí les reitero lo que decía, en ese sentido, la sentencia de la Corte no fue respecto de que el acceso a cargos de elección popular en el Estado mexicano vía los partidos políticos exclusivamente era inconvencional. Vamos a ver ahorita unos párrafos donde dice la Corte claramente, no. En ese sentido, los países partes están bien. Si quieren establecer ese régimen de acceso, se puede hacer, porque es un sistema que no riñe con el sistema democrático. Los partidos políticos de alguna manera surgen en un sistema democrático. Surgen como expresión de un sistema contrario a los sistemas autoritarios anteriores a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Sino lo que el Estado había violado era la inefectividad de los remedios judiciales para obtener su pretensión. Vamos a la sentencia. Vean lo que dice el 153 al 163. Dice, fíjense, estamos hablando del término exclusivamente del artículo de la Constitución, respecto al artículo 23.2 y la obligación de garantizar los derechos político-electorales. Déjenme ver la parte para no leerles todo esto porque son 6:30 y entonces igual y si les leo esto vamos a quitar mucho tiempo. Dice, como ha señalado, cuando se refiere a los derechos, reconoce los derechos que dice, por su parte, dice el 155. Por su parte, el párrafo 2 del artículo 23 de la Convención Americana establece que la ley puede reglamentar el ejercicio y las oportunidades a tales derechos exclusivamente en razón, lo veíamos ayer, de la edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. La disposición que señala las causales por las cuales se puede restringir el uso de los derechos del párrafo primero tiene como propósito único, a la luz de la Convención en su conjunto y de sus principios esenciales, evitar la posibilidad de discriminación contra individuos en el ejercicio de sus derechos políticos, y las restricciones basadas en esos criterios son comunes en las legislaciones electorales nacionales que prevén el establecimiento de edades mínimas para votar y ser votados, ciertos vínculos con el distrito electoral donde se ejerce el derecho, entre otras regulaciones, siempre que no sean desproporcionados o irrazonables. Se trata de límites que legítimamente los estados pueden establecer para regular el ejercicio y goce de los derechos políticos y que se refieren a ciertos requisitos que las personas titulares de los derechos políticos deben cumplir para poder ejercerlos. Dice, además de lo anteriormente mencionado, el artículo 23 impone al Estado ciertas obligaciones específicas. Desde el momento en que el artículo 23.1 establece que el derecho a participar en la dirección de asuntos públicos puede ejercerse directamente o por medio de representantes libremente elegidos, se impone al Estado una obligación positiva que se manifiesta con una obligación de hacer, de realizar ciertas acciones o conductas, de adoptar medidas que se derivan con la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción. Entonces, dice, esta obligación positiva consiste en el diseño de un sistema que permita que se elijan representantes para que se conduzcan los asuntos públicos. Y en ese sentido, los estados deben organizar los sistemas electorales y establecer un complejo número de condiciones y formalidades
para que sea posible el ejercicio de derecho a votar y ser votado. Entonces, reconoce que el Estado tiene la posibilidad, la obligación de reglamentar esta cuestión, ¿no? El tema del acceso al poder. Ahora bien, dice, las medidas que los estados adoptan con el fin de garantizar el derecho, el ejercicio de los derechos convencionales, no están excluidos de la competencia de la Corte cuando se alega una violación de los derechos humanos previstos en la Convención. Y dice, perdónenme, voy a entrar al pedacito que es, sí, con eso voy a dar conclusión. Dice, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al interpretar dicha norma, ha dicho que el pacto no impone ningún sistema electoral concreto, sino que todo sistema electoral vigente en un Estado debe ser compatible con los derechos amparados por el artículo 25 y garantizar y dar efecto a la libre expresión de la voluntad de los electores. Dicen, en el presente caso, ni la norma que se alega contraria a la Convención, ni otras del COFIPE, establecen como requisito el estar afiliado o ser miembro de un partido político para que se registre una candidatura y permite que los partidos políticos soliciten el registro de candidaturas no afiliadas a ellos o candidaturas externas. Entonces, dice, dice en la 197, aquí está. Dice, la Corte observa que en el derecho electoral comparado la regulación del derecho a ser votado respecto a la inscripción de las candidaturas puede implementarse de dos maneras, mediante el sistema de registro de candidatos de forma exclusiva por parte de los partidos políticos o bien el sistema de registro de candidaturas por parte de los partidos políticos junto con la posibilidad de inscribir candidaturas independientes. En la región puede observarse que existe cierto equilibrio entre los estados que establecen el sistema de registro exclusivo y el sistema que lo compatibiliza con candidaturas independientes. Ninguno de los dos sistemas, el de nominación exclusiva o el de candidaturas independientes, resulta en sí mismo más o menos restrictivo que el otro en términos de regular el derecho a ser elegido consagrado en el artículo 23 de la Convención. Las candidaturas independientes pueden regularse de manera que faciliten y amplíen el acceso al derecho a ser votado, pero también puede ocurrir que para inscribir candidaturas independientes se establezcan requisitos mayores que los establecidos para nominar a un candidato por un partido político y el solo hecho de permitir candidaturas independientes no significa que se trate del medio menos restrictivo para regular el derecho a ser votado. Incluso esto lo tomó prácticamente la exposición de motivos de las candidaturas independientes en nuestro país. Dice, lo esencial es que cualquiera de los dos sistemas que sea elegido haga accesible y garantice el derecho y la oportunidad a ser votado previsto en condiciones de igualdad. Entonces, respecto de esta medida, la Corte, para ya acabar, sostiene que esta exclusividad del registro o del monopolio de los partidos políticos al acceso al poder, al no establecer como condición indispensable en nuestro país que fueran miembros afiliados a ese partido político, sino que se pudieran elegir candidatos externos a los mismos, sí registrados a través de los partidos políticos, no constituía una restricción ilegítima para regular el derecho a ser elegido, previsto en la Convención Americana, y por eso, en ese sentido, no condena al Estado Nacional por esa parte en específico. Fíjense que yo en un primer acercamiento, yo pensé que una posible condena podía venir por esa vía, pero creo que la argumentación de la Corte es impecable en ese sentido. Tampoco es cierto que el establecimiento de las candidaturas independientes como tal haga un sistema necesariamente más accesible a los ciudadanos. Si no, pregúntale a todos aquellos que han querido ser candidatos independientes en nuestro país desde que existen las candidaturas y díganme si no es un problema absoluto el acceso efectivo de su derecho por la cantidad de cumplimientos, requisitos y de cuestiones que tienen que cumplir para efectos de poder reglamentar. Entonces, como les decía yo, en ese sentido, ya la Corte dice que el Estado debe en un plazo razonable, la Corte dispuso que completar la adecuación de su derecho interno a la Convención
de tal forma que ajuste a la legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos del ciudadano con lo previsto con la reforma constitucional de 13 de noviembre de 2007, de manera que mediante dicho recurso se garantice a los ciudadanos de forma efectiva el cuestionamiento de la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido, ¿sí? Dice entonces, la Corte dice, el Estado violó en perjuicio del señor Jorge Castañeda Gutmann el derecho a la protección judicial consagrado en el 25 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma. El Estado no violó en perjuicio del señor Jorge Castañeda Gutmann el derecho político a ser elegido, reconocido en el 23.1b de la Convención Americana de los Derechos Humanos, también con relación a los artículos 1 y 2 de la misma. El Estado no violó en perjuicio de Jorge Castañeda Gutmann el derecho a la igualdad ante la ley reconocido en el 24 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos en relación con el artículo punto 1 de la misma. Posteriormente, como les decía yo, el 1 de julio de 2009, ya la Corte declaró que dispuesto con los considerandos en una resolución que no se, bueno, de 11 y 15 de esa resolución, el Estado mexicano había dado cumplimiento en forma total a los puntos resolutivos de la sentencia que acabamos de comentar. Esto, compañeros, pues es el análisis más o menos a detalle de lo que han sido las dos sentencias, pues digamos, fundamentales que identifican la protección de los derechos políticos en este sistema interamericano. Y si quieren, ahorita hacemos un brevísimo receso para una escala técnica de unos 3 minutos para que puedan pensar en alguna participación, alguna consideración, alguna pregunta que quieran hacer y desde luego ver si yo se las puedo responder, ¿no? Pero para que podamos entablar un diálogo en 3 minutos, si me hacen favor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Si quieren, seguimos, retomamos esto entonces. Entonces, así concluiríamos lo que sería la exposición de este tema. A ver, déjenme ver a ver si existe alguien que haya escrito algo. No. Si alguien quiere participar o hacer uso del micrófono, por favor, ahí le ponen en la manita y aquí me aparece una lista. Gracias, Alejandro, por la presentación, muy amable. Les digo, ahora estoy haciendo una corrección a las diapositivas que no pudimos pasar ayer. Aquí ya he advertido un par de erratas. Las voy a corregir y las voy a enviar, desde luego, al repositorio correspondiente para que las puedan consultar. Son exclusivamente guías para que recuerden más o menos cuál fue el orden de exposición de los temas y el contenido de los mismos. Desde luego, toda la bibliografía, además, la pondré en un documento aparte para que puedan hacer consultas específicas a textos ya más específicos. Nadie veo que tenga ánimos de participar, tenga tiempo de participar. Francisco Margarito Cambray, por favor.
Buenas tardes, compañeros. Pues por ahí, Castañeda Guzmán, pues fue la primera sentencia en contra del Estado mexicano. Pues ahí todavía nuestras autoridades estaban a la expectativa de trabajar para el cumplimiento de estas sentencias. Pues precisamente el cumplimiento hasta se da antes de la sentencia. Empezaron a trabajar para que cuando ya llega la sentencia, pues ya habían reformado el marco legal para permitir las candidaturas. Y pues esto pues fue el inicio de como los niños cuando van a la escuela, los primeros días con mucho ánimo, pero ya al paso de 2 años más, pues ya que llegó la otra sentencia, la tercera, la que fue el caso de Radilla Pacheco, pues ya también estaban a la expectativa, y fue que la Corte también se puso las pilas y crea el expediente varios, 912, que fue el que empezó a cambiar el panorama para esta reforma constitucional del junio del 2011, la del 10 de junio del 2011. Entonces, pues ahí vamos, pero como que ahorita ya caímos de nueva cuenta en la pasividad y pues no, las sentencias que han venido, pues como que se ve que van para largo. ¿Es cuánto? Gracias, gracias, Francisco. Sí, les decía yo, miren, hay un par de sentencias recientes. La última es la que les estaba yo dando cuenta hace rato, ¿no? Una de hace 2 días, del lunes, que tiene que ver, fíjense, con el caso del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, ¿eh? Está decretado inconvencional y acabamos de tener una reforma en esa materia, compañeros. Les decía yo, aquí desde luego es un foro estrictamente académico, es un foro de la Escuela Judicial Electoral. Aquí, desde luego, todos los juicios que hago los hago de manera personal, pero lo hago de manera muy responsable y muy cuidadosa. Y desde luego no tratan más que de formar una opinión del punto de vista estrictamente jurídico. Y bueno, pues si ya se decretó inconvencional esta cuestión, pues inconvencional, pues esta reforma, como dice Francisco, me quitó la palabra, la reforma pues ha sido regresiva desde el punto de vista de derechos humanos, ¿no? Porque no tan solo, o sea, confirma las figuras estas específicas que, pues, desde luego privan, o sea, son varios derechos los que violan, pero pues el fundamental es el de la presunción de inocencia, ¿no? Que cada vez lo veo más ausente de nuestra protección jurídica, ¿no? El principio de presunción de inocencia ha sido maltratado no tan solo en nuestro país, no tan solo en nuestro país, es desafortunadamente este mundo de redes sociales, de medios masivos de comunicación, hace auténticamente ese horrible y perverso principio que decía Rousseau, si no mal recuerdo, de que calumnia que algo queda, ¿verdad? Porque tú acusas a alguien y ya lo hiciste culpable ante la opinión pública, ¿no? Luego, y hoy en día está, incluso en términos de opinión pública, formadores de opinión, hay muchas veces he oído este tema que para el punto de vista de los abogados, el punto de vista jurídico es, pues debe ser casi una blasfemia, ¿no? A ver, debes de probar que eres inocente. No, es al revés. A mí me deben comprobar que soy culpable. Soy inocente hasta en tanto no haya una sentencia firme que así lo determine. Pero ahora los juicios mediáticos, les digo, están los juicios políticos, que no propiamente dichos, los juicios mediáticos políticos hacen condenable prácticamente cualquier acusación y es muy complicado realmente que eso se comprenda desde el punto de vista de una integridad jurídica, una integridad cultural, desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos, muy complicado. Ahora, si nuestros marcos legales se renuevan en estas épocas de manera, pues, no lo digo yo, lo dice la sentencia de la Corte, ¿no? Que es inconvencional, de manera regresiva, pues, yo creo que, pues, hay que ponerse más las pilas, como dice Francisco, para poderlos exigir ya posteriormente vía esa vía. ¿No? Lo que pasa es que
yo entendería a todo aquel ciudadano que pretendiera litigar, y por eso respeto tanto a los colectivos jurídicos o de abogados que hacen litigios estratégicos en estas materias, porque tienen que seguir ese largo camino primero de la justicia local, o de la justicia interna, perdón, para posteriormente, que sí pasa por la local y la federal, o puede pasar por la local y la federal, para luego seguir el camino ante la Corte Interamericana y esperar años a que esto sea. Este caso que acaban de condenar a México, como lo veíamos, pasó desde el año de 2006, 2023, y está siendo reconocida apenas la sentencia. Como dice Francisco Margarito, ahora nos tendremos que tener reparaciones, tenemos condenados a hacer reparaciones, y el Estado muy probablemente dirá la sentencia, no la he checado, no la he podido ver, pero dirá que el Estado deberá tomar todas las medidas legislativas necesarias, internas, para decretar esas medidas como inconvencionales o para eliminarlas de su sistema jurídico. ¿Cuándo llegará el cumplimiento de esa sentencia? No lo sé, pero la experiencia nos dice que van a faltar algunos años, por lo menos, en ese sentido. Pero bueno, insisto, tenemos dos visiones o dos realidades que se acompasan o que conviven juntas, ¿no? Un sistema, bueno, con sus defectos, pero en términos generales, un sistema de protección interamericano convencional muy vigoroso, muy potente, muy bien diseñado, pero al mismo tiempo una realidad legislativa y jurisdiccional poco eficaz, poco efectiva, poco expedita para empezar. Y entonces así es muy complicado que la vigencia efectiva de los derechos sea pues una feliz realidad, ¿no? Pero bueno, a eso es lo que debemos aspirar, compañeros, y es lo que en nosotros está el poner nuestro grano de arena, porque estoy convencido que todas las políticas públicas, todo el actor público del país, sí pueden ser motivados y sí pueden ser cambiados a raíz de la participación ciudadana responsable, organizada, legal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me quedo con esa reflexión. Gracias por la participación. Francisco, ¿alguien más quiere participar, abrir el micrófono? Ya quedan algunos minutitos. Pero bueno, pues si nadie se anima, con esto concluiríamos el módulo correspondiente a estos 2 días. Les agradezco muchísimo su atención, su participación. Espero haber agotado, insisto, les pido una disculpa porque ayer por problemas técnicos de estos de comunicación tecnológica no pudo llegar me gusta ir exponiendo con láminas porque pues más o menos vamos siguiendo un camino. Es muy engorroso estar escuchando a un sujeto en la computadora o en el instrumento que lo estén escuchando, hable y hable y hable por 2 horas y no perder la atención. Pero bueno, espero no haberlos agotado, espero haber cumplido con sus expectativas y bueno, pues, insisto, el material estará disponible en unos días, si me permiten, para confeccionarlo y corregir los pequeños errores que he advertido. Pero bueno, pues les deseo mucho éxito en el desarrollo de este diplomado. Los felicito porque verdaderamente el cursar estos temas, el conocer sobre estos temas y obtener un documento que así lo acredite, creo que va generando una judicatura, una sociedad jurídica más responsable, más informada, y bueno, pues desde luego eso nos obliga a todos a, como decía Francisco, y tiene razón, a ponernos a ponernos las pilas permanentemente, porque esto es un camino que no se agota con los actos legislativos, con las normas o con algunas sentencias, con algunas buenas sentencias. Es un camino que debemos aspirar a que se cumpla cada vez de manera paulatina, ya lo he reconocido y lo debemos aceptar así, pero que cada vez más eficaz y cada vez más satisfactoria, por lo menos para la mayoría de la población, ¿no? Eso creo que es la aspiración. Y bueno, este tipo de diplomados informativos específicos de las materias, pues ayudan a informar y a ordenar mejor los conocimientos en esa materia. Les agradezco otra vez mucho. Gracias, Alejandro, por el apoyo técnico
y pues espero pronto verlos por aquí en otro diplomado, en otro curso de actualización. Muchísimas gracias a todos. A ver, ahora que sí traigo Alberto, a Daniel, Elizabeth, Fidel, Francisco, Heriberto, Horacio, Jorge, Juan Eduardo, Miguel, Pablo Alberto, Raúl Alejandro, Samuel Antonio, Teresa y Vanessa, muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Igualmente. Nos vemos, buenas noches.